Cristian, muchísimas gracias. Gracias a los compañeros que me responden. Para mí es importante ver que estamos bien con la comunicación. Cristian Coy, igual forma Jorge Cork. Muchísimas gracias, mis estimados. Y Marta Karina Oslag. Ok, estamos bien. Ok, mis estimados, vamos a dar inicio a la grabación. Nuevamente, muy buenas tardes, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Sean ustedes bienvenidos. Una semana más del contenido del curso Derecho Procesal Constitucional. Para esta semana tenemos la semana número 10, previo al examen, al segundo examen parcial, cuyo contenido será de la semana 7 a la 11, es decir, que el contenido a partir de la semana 7, 8, 9, hoy que es la 10ª, y posterior a la semana mayor, la número 11, va a ser el contenido del segundo examen parcial, y posterior a ese examen sabemos que tenemos, si mi cálculo no está errado, serán 4 clases más y estamos con el examen final. O sea, después del segundo parcial no es mucho lo que hay que esperar para el examen final. Así es que, por favor, ponernos barbas en remojo, porque ya estamos muy cerca de finalizar. Esta es la parte donde ya venimos de bajada. Les motivo, les incentivo, por favor, si hay temas que no han quedado claros, pues les damos. Igual la otra semana, bueno, no la otra, sino que la otra siguiente semana estábamos en asueto de semana mayor, pero la próxima quiero ver si damos unos tips más, igual que no me dio tiempo de ir a recoger algunos formularios que les había ofrecido. Gracias, Yesenia Quiñones, por acá se está saludando. De igual forma, Victoria Orantes, muchísimas gracias, Victoria, saludos para ustedes. Ya identifico varios nombrecitos por ahí. Daniel Eduardo Vázquez, Roberto Aguja, mucho gusto. Vamos a ver quiénes más están por acá. Sergio me está diciendo que si podría yo subir al Drive las clases. Ya te entendí. Solo déjame hacer las consultas. Fíjate que la universidad y donde la merece es mera delicada con ese tipo de temas. Déjame hacer las consultas porque lo veo viable. Y desde Nevaj, Quiché, Emiliano Molina. Mucho gusto, Emiliano, y gracias desde Nevaj. Por allá no conozco. Ok, mis estimados, vamos a dar inicio al contenido de esta semana. Como les digo, estamos en el correo fg136@urrural.edu.gt para poder resolver las dudas de la clase de hoy, una clase bastante interesante de la cual tenemos un casito ahí en particular que vamos a platicar. Y tenemos lo que es ya la inconstitucionalidad de la ley. La semana pasada estuvimos platicando sobre lo que es el control constitucional. Ahorita ya estamos hablando propiamente de la tercera. Imagínense, así de cerca estamos del final, que estamos tratando de las 3 garantías constitucionales, estamos ya sobre la tercera. Es decir, ahorita ya nos vamos de lleno a lo último. ¿Cuál es el objetivo de las clases? Es entender la inconstitucionalidad de las leyes. Créeme que sí soy bastante observador al ver el tipo de verbo rector que le coloco. Entonces a mí me interesa que lo entendamos, por favor. Por eso vamos a poner un ejemplito por ahí y vamos a estar muy abiertos a las opiniones de carácter jurídico, ¿sí? Y vamos a hacerlo. Ay, por cierto, yo estoy en comunicación con una catedrática de la Universidad Mariano Gálvez, en la que da también el curso de Derecho Procesal Constitucional. Hemos estado platicando, compartimos algún material, entonces yo le dije, mire, Lick, deberíamos de hacer alguna especie de conversatorio en donde los estudiantes, tanto de los suyos, de Mariano Gálvez, como los que están conmigo, pues podamos
pueden hacer sus preguntas y que nos escuchen una conversación ya, porque en este momento ustedes están escuchando la opinión de un abogado, pero por lo menos que logremos juntar tres, hacemos un conversatorio. Y fíjense que para esta semana yo les tengo el siguiente, bueno, son dos casos, pero uno es de análisis para que ustedes empiecen a empapar con respecto a eso, y otra es en relación a propiamente lo de la clase, que es el caso de unos videos que tengo. Pero me imagino que ustedes están al día en relación a lo que está sucediendo en la hermana República de El Salvador, en donde el presidente Nayib Bukele ha tomado ciertas decisiones en relación al tema de las pandillas a raíz de unas matanzas que hubieron por parte de ellos, cosas que aquí en Guatemala también pasan y muy seguido. Ahora bien, el conversatorio tiene que ser desde el análisis, desde el punto de vista guatemalteco. ¿Qué pasaría si aquí, porque muchos idolatran al presidente salvadoreño, pero no toman en cuenta algunas otras situaciones? Les pongo un ejemplo. ¿Cómo es que un presidente puede... Hay división de poderes para empezar ahí desde que el presidente propone cambios al Código Penal y le salen tan rápido? ¿Cuál es la diferencia ahí? Que tiene mayoría en el Congreso. Segundo, en un determinado momento ha mandado a apresar a ciertos jueces y a ciertos diputados. O sea, y tenemos que hacer un análisis un análisis jurídico de lo que está pasando. Por ejemplo, ahorita podría darse el caso acá en Guatemala de que el presidente Alejandro Yamatei diga: no le voy a dar de comer al sector 11, es decir, a los sectores donde están los pandilleros. ¿Se podrá eso? Yo no considero realmente que el presidente acá lo pueda hacer. No obstante, les comento, en época de campaña, porque yo estaba dentro de ese grupo, hoy día el presidente Yamatei en ese entonces nos pidió una propuesta de ley para declarar terroristas a los pandilleros. O sea, no crean que esto se lo está inventando el presidente Bukele. Sin embargo, y se los digo yo con todo el mérito, uno de los que se opuso a esa propuesta fui yo. Y les dije: no es viable. ¿Por qué? Punto uno, desde el punto de vista, no es viable porque estamos cayendo en analogía. Y con la humildad del caso, o sea, yo fui catedrático en Mariano Galvez, hay un curso de las nuevas muestras de terrorismo en relación al terrorismo. No soy experto, pero sí me tuve que inmiscuir mucho en el tema. Entonces, una cosa es terrorismo, otra cosa es delincuencia organizada o los delitos que cometen los pandilleros. Son fenómenos muy diferentes, no podemos comparar temas del Medio Oriente, ¿verdad? Bombazos a vehículos y situaciones de estas con temas de un fenómeno completamente diferente. Segundo, la ley excluye la analogía en materia penal. Tercero, eso que están aplicando se llama derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo es una teoría del abogado Jacob Gunther, con G-H-U, Gunther Jacob o Jacob Gunther, lo pueden googlear. Teoría del derecho penal del enemigo, en donde para toda la ciudadanía hay un derecho penal y para ciertos grupos que son declarados el enemigo debe de haberlo. Entonces dirán: pero que se le aplique, eso queremos. Fíjense que, y perdón por alargarme en ese caso, pero de eso me gustaría hacer un conversatorio donde participaran, pero que ustedes aportaran en relación a derecho, ¿verdad? O sea, no es, yo creo que deben de matar a todos los pandilleros. No, esa no es una opinión. No es una opinión de alguien que maneja las leyes, porque existen ¿cuáles son las características de los derechos humanos? ¿Verdad? Son irrenunciables, son universales. Recordemos eso. Entonces, no pueden renunciar a los derechos. O sea, un presidente de la República no puede decir: voy a matar de hambre a los prisioneros. No se puede. Y créanme, yo en lo personal, Juan Carlos Mejía, no soy humanista. Créanme, no soy una persona humanista. Sin embargo, en mi calidad de jurista, yo no puedo ignorar. Les recuerdo que todos los abogados
hacemos un juramento ante la Corte Suprema de Justicia. Lo hacen los que van para fiscales, los que van para defensores, los que van para jueces, y no se puede permitir ese tipo de situaciones. Pero bueno, vamos a empezar de lleno al contenido de la clase, y ahí van a ir surgiendo las opiniones, dudas y participaciones. Y Loren, muchas gracias, igualmente Loren Ramírez, y vamos a entrar de lleno, y aquí vamos a ir compartiendo. Entender la inconstitucionalidad de las leyes. Bien, vamos a partir de lo que regula nuestra Constitución. ¿Qué regula nuestra Constitución en relación a esto? Ok, título cuarto, constitucionalidad de las leyes, supremacía de la Constitución. Vamos a partir, ¿qué es la constitucionalidad de las leyes? De esa forma podemos entender qué es la inconstitucionalidad de las leyes. Artículo 114 de nuestra Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, jerarquía de las leyes. Artículo 114. Los tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional, sin perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Miren la gran relación que tiene esto con el tema que estamos tocando. ¿Puede un presidente que ha sido juramentado por el presidente del Congreso? Vamos a ver, es como una Biblia, la Constitución es una Biblia con la que juran al presidente, no me recuerdo. Si está jurando dar cumplimiento a las leyes y reglamentos, específicamente a la Constitución. Y la Constitución salvadoreña no es muy diferente a la guatemalteca en ese sentido, que protege al ser humano. Entonces, ok, entiendo yo que una declaratoria de guerra a las pandillas pues es viable, pero bajo el principio de legalidad, las personas son aprendidas, cambiaron la ley y ahora los que tengan tatuajes o los que militen en pandillas, pues va a ser un delito. Me parece bien, pero el asunto es el siguiente, sin ir tan lejos. ¿Cuántos de los que están ahorita conectados utilizan tatuajes? Yo calculo que son muchos. El gusto por los tatuajes, hay 165 personas conectadas. Vamos a ver si hacemos una encuesta. Pero hoy en día está muy de moda, o sea, ya no es, el utilizar tatuajes ya no es de pandilleros, ya no es de clases bajas, simplemente es una moda. Y va desde cositas chinas, no sé, hasta unos tatuajes de medio brazo. Mis contemporáneos con los que yo me gradué de bachillerato, yo creo que ahorita se redujo el número de los que no nos hemos tatuado y me dicen, ya solo ustedes faltan. Yo, afortunadamente le tengo pánico a las agujas. Entonces, ¿les gustaría a ustedes de que porque una persona no entiende si su tatuaje es artístico, es así, se van presos? Porque yo sé que es mucha la diferencia entre un tatuaje de pandillera y un tatuaje de estos, pero les estoy diciendo cuáles son las desventajas. Me opongo por la misma razón que me opongo a la aplicación de la pena de muerte, porque se pasan llevando inocentes. Y por experiencia, yo he visto cómo condenan a prisión a inocentes, sí, defendidos por mí, y desgraciadamente toda la lógica dice que ellos fueron, pero no se puede tener una prueba de que no lo hicieron. Y de igual forma, en muchos casos, he visto culpables declararlos inocentes. Entonces, esa es la razón por la que no estoy de acuerdo con ese tema. En relación a esto, 114 y 115 son muy importantes. El 115 hace referencia sobre la nulidad de leyes y disposiciones inconstitucionales. Serán nulas de pleno derecho. Este pleno derecho, escriban la palabra ipso jure, ipso jure, si aparecen las leyes. Serán nulas de pleno derecho las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que la Constitución garantiza. Si los violan, disminuyen, restringen o tergiversan, ninguna ley podría contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen las normas constitucionales son nulas de pleno derecho. No sé en qué va a terminar lo del Salvador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que diferencia las situaciones? Que él tiene la mayoría en el Congreso. Entonces, él dispone de jueces. De momento, ningún juez va a actuar en su contra. Ninguno.
Y se me apagó la cámara. De momento ningún juez va a actuar en su contra porque está encarcelando incluso a los jueces. Y eso ya estamos cayendo en la concentración del poder en una sola persona. Sabemos que eso ya va tirándole a algún tipo de monarquía. No, no me malinterpreten, no es que no crea yo que eso sean medidas adecuadas, pero no podemos pasar por encima de la ley, no podemos, mis estimados. Vamos a avanzar con eso y así les enseño el videito para el día de hoy para que lo discutamos. Del control constitucional es pertinente señalar que los mecanismos de control lo establece la ley. Entre ellos tenemos los órganos encargados de su vigilancia y de su cumplimiento, así como también como las garantías constitucionales y de defensa en el orden constitucional. En Guatemala podemos mencionar a los siguientes mecanismos de control. 1. Órganos de defensa del control constitucional. Punto 1. La Corte de Constitucionalidad. Ya vamos a ver algunas resoluciones que ha tenido. B. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Y en tercera, el Procurador de los Derechos Humanos. ¿Qué podemos hablar del procurador actual? El procurador actual está en una terna para ser rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y luego podemos ver que hay varias personas una cantidad grande de profesionales están lanzando su candidatura para procurador de los derechos humanos. Y otro de los controles constitucionales es las garantías constitucionales, que ya las hemos visto y estamos viendo ahorita la tercera, la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de las leyes. La defensa contra la inconstitucionalidad de las leyes. La defensa contra la inconstitucionalidad de leyes es uno de los modos de defensa que la Constitución autoriza para que las personas puedan evitar que derechos fundamentales suyos puedan ser transgredidos por la aplicación de disposiciones legales que, es decir, puede un presidente decir yo no le voy a dar de comer o le voy a reducir los tiempos de comida, así sea a los privados de libertad. No puede. No puede, aquí en Guatemala, olvídense. Aquí para empezar, se interpone un amparo. Y yo sería uno de los que interpondría el amparo en contra del presidente si hace ese tipo de cosas acá. Créanme, critíquenme, pero yo les soy sincero. Sergio Daniel Mayén Ochoa, yo estaba viendo un documental donde condenaron a personas a pena de muerte. Les aplicaron la pena y surgieron pruebas de su inocencia, pero como ya estaban muertos no se puede hacer nada, es muy triste. Y ese tipo de errores pasan muy frecuentemente. Miren, no solo, miren, he visto una gran cantidad de casos de esos, entonces cuando yo veo las falencias que tiene el sistema, la gran cantidad de falencias que tiene el sistema, no puedo venir a apoyar yo ese tipo de situaciones. Como les digo, es muy respetable y por eso me gustaría que eso lo viéramos más en función, de un conversatorio con otros abogados, otras opiniones. Yo soy muy liberal de que cada quien tiene derecho a creer o pensar lo que quiere, pero eso sí, lo que tenemos que hacer es, miren, yo pienso que deberían de pegarle fuego a las cárceles. Esa no es una resolución de derecho, ni de alguien estudioso del derecho. Esa es una resolución de una persona, pues que, como le digo con mucho respeto, los simples mortales tienen derecho a pensar así. Nosotros los abogados no podemos, es un lujo que no nos podemos dar. Créanme, es un lujo que no nos podemos dar los abogados. Porque somos respetuosos de la ley, porque debemos de serlo. Se me desactiva la cámara, perdón. Bueno, vamos a seguir usando esta. Ok. Bien, vamos a continuar. Para estudiar las dos formas de impugnar las leyes, hacemos referencia, en primer lugar, al sistema de control concentrado. La semana pasada hablamos mucho del tema. En relación al sistema concentrado, que es la inconstitucionalidad directa. Su ascendencia es austríaca, inspirada por Hans Kelsen,
incorporado a las constituciones de Austria y de Checoslovaquia en 1920. Es de suma importancia que veamos cuál es el origen y por qué se le denomina de esa forma, porque estamos hablando de que es un sistema europeo y concentrado. Y aceptado luego en ordenamiento de Europa continental. Se centró en un tribunal constitucional con facultad privativa para resolver sobre la adecuación de las leyes a la Constitución. Esto es el enjuiciamiento del apego a la ley fundamental de las normas emitidas por el órgano encargado de la emisión de las leyes con la atribución de declarar su nulidad. Estimado, estoy peleando con la cámara, fíjense, lo puedo tener una cámara adicional, pero vamos a ver si podemos comentarlo. Okay. Se centró en un tribunal constitucional con facultad privativa como el actual, actualmente nosotros tenemos para resolver sobre la adecuación de las leyes a la Constitución. Esto es un enjuiciamiento del apego a la ley fundamental de las normativas emitidas por el órgano encargado de la emisión de las leyes con la atribución de declarar su nulidad. También se afirma que el sistema difuso, anteriormente hablamos del sistema concentrado, ahorita estamos sobre el sistema difuso. Tiene antecedentes en el sistema norteamericano, porque como consecuencia del fallo del juez Marshall, eso ya lo vimos bastante amplio, los jueces y tribunales quedaron con la facultad de declarar la inconstitucionalidad en los asuntos bajo su conocimiento, pese a que esa práctica se limitó la declaración de inaplicabilidad de la norma estimada inconstitucional, esto es con efectos circunscritos a las partes en litigio. Hablando sobre el sistema mixto adoptado en Guatemala, con elementos de los sistemas aludidos, la Constitución de 1985 adoptó una formulación combinada. Establece, por una parte, la Corte de Constitucionalidad con carácter de tribunal permanente de jurisdicción privativa para la función esencial de defender el orden constitucional independiente de los demás organismos del Estado y con funciones específicas asignadas en la ley matriz y en la propia, como se encuentra establecido en los artículos 268 y 272. Por otra, habilitó a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria para decidir, por denuncia de su inconstitucionalidad, la aplicación de las leyes a los casos concretos. Entonces, los magistrados del sistema concentrado, ¿cuál es el sistema concentrado? El sistema concentrado, estamos refiriéndonos al sistema adoptado en la Corte de Constitucionalidad, en donde ellos, ¿qué es lo que hacen? Verifican la aplicación o no de alguno al sistema centralizado. De eso se trata esto. Sigo peleando con la cámara, mis estimados. Es que hay instrucciones de la universidad que se tienen que aplicar directamente. Tiene que estar encendida la cámara, pero a mí me parece que no está encendida. No me reconoce. Bueno, vamos a ver entonces.
Sí, el compañero inocentes condenados por pena de muerte, el joven John Thompson, fue ejecutado en 1999 en los Estados Unidos a pesar de ser inocente. Thompson pasó varios años en la cárcel injustamente condenados por los delitos de robo y asesinato, suscitado en 1985. Después de su ejecución, su abogado encontró una carpeta que confirmaba la inocencia de su cliente, pero para todo eso, imagínense, de por sí es duro para que fallezca un ser humano por este tema, pero ahora en estos casos, imaginemos, un inocente. El Tribunal o Corte de Constitucionalidad en Guatemala es uno de los principales aportes al ordenamiento jurídico constitucional guatemalteco, implementado por la Asamblea Nacional Constituyente, que se integró en 1985 con el objeto de elaborar una nueva constitución y reinstaurar el orden constitucional quebrado en virtud de los hechos acaecidos en marzo de 1982, que fue el golpe de Estado por José Efraín Ríos Montt. En la historia del movimiento constitucional guatemalteco, la Corte de Constitucionalidad aparece como una de las innovaciones complementadas por el legislador constituyente de 1985. Si bien anteriormente existía un órgano jurisdiccional con competencia en determinadas materias de orden constitucional, el mismo se conformaba con magistrados que integraban ordinariamente una estructura orgánica del Poder Judicial. Hoy día están separados de los mismos. Gracias, Manuel. Es que a mí me parece como que está apagada. Gracias. Bueno, entonces, la innovación principal implementada por la Corte de Constitucionalidad, por la Constitución de Guatemala en el 85, consistió en diseñar una constitución como un tribunal permanente, independiente de los demás organismos del Estado, cuyas funciones específicas son las asignadas por la Constitución y la ley constitucional de la materia que regula las asignaturas que constituyen el objeto de su específica competencia inconstitucional. Ok, entonces, vamos a ver si ahorita ya podemos analizar el caso que vamos a ver el día de hoy para que ustedes me determinen su opinión. Como les digo, lo único que les quiero suplicar de este tema, del caso que vamos a ver ahorita, es... Gracias. Ya me avisaron que sí está encendida la cámara. A mí no me aparece como encendida. Entonces vamos a ver el siguiente caso y ustedes me dicen, por eso les pedí, tengan su código penal a la mano. Vamos a analizar este caso. Ya desde hace 1 o 2 años me parece el caso que les voy a colocar con montabilidad de delitos. Y ustedes me dicen qué opinan del caso. Ok. Ok, vamos a ver este pequeño video y tengo la sentencia por ahí para que la analicemos. No sé si ya se está compartiendo el video. ¿Alguien que me dice si está compartiendo el video o no? No sé, me está fallando el sistema.
Corte de Constitucionalidad recibió una acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial promovida por Julio Roberto García Merlos contra el inciso séptimo del artículo 51 del Código Penal, que literalmente expresa: la conmutación no se otorga 7 a los condenados por delitos contra la administración pública y administración de la justicia. El fundamento jurídico de la impugnación... Perdón, no me lo está compartiendo. La normativa señalada de vicios de inconstitucionalidad colisiona con los artículos 17. Ya sé qué vamos a hacer entonces. Si la vez pasada no me lo está compartiendo, ¿verdad? Ok. Y estimados, creo que voy a tener que repetir la siguiente situación. No sé, no entiendo por qué solo una vez me está pasando. Me salgo del sistema, pero me vuelvo a conectar inmediatamente. Por favor, solo para que me permita eso. Yo me reconecto ahorita. Por favor, no se me salgan. Vuelvo a entrar inmediatamente. Por favor, no se me salgan para poder conectar lo que quiero conectar. Corte de Constitucionalidad. Ok, hoy sí está conectando. Entendamos este caso, por favor, mis estimados. Corte de Constitucionalidad recibió una acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial promovida por Julio Roberto García Merlos contra el inciso séptimo del artículo 51 del Código Penal, que literalmente expresa: la conmutación no se otorga 7 a los condenados por delitos contra la administración pública y administración de la justicia. El fundamento jurídico de la impugnación indica que la normativa señalada de vicios de inconstitucionalidad colisiona con los artículos 17, 19, 44, 141 y 203 de la Constitución Política de Guatemala. Ante esto, la Corte de Constitucionalidad procedió a emitir pronunciamiento en relación con las denuncias interpuestas y aclara que, al hacer el análisis respectivo, se establece que no existe vulneración al principio de proporcionalidad, ya que, en todo caso, el accionante no está atacando el marco sancionador de la pena para un delito o una serie de delitos, pues no cuestiona si es excesiva o que resulta innecesaria, sino que, por el contrario, pretende atacar la prohibición de aplicación de la conmuta, aspecto que no representa un tipo penal, sino una figura distinta y que no conlleva un parámetro sancionador. El documento resalta que conmuta se comprende como aquella institución del derecho penal que faculta a los órganos jurisdiccionales competentes para poder cambiar una pena por otra de menor severidad. En su acepción más conocida a nivel nacional, este instituto jurídico penal opera sustituyendo una pena privativa de libertad por una sanción de carácter económico, pecuniario o patrimonial. Esto para favorecer la libertad como derecho fundamental, en tanto que la restricción de la misma debe responder a criterios de excepcionalidad, subsidiariedad y para aquellos casos que, de acuerdo a las políticas criminales adoptadas por los estados,
sea estrictamente necesario para someter a la persona a un régimen que permita cumplir con los fines de rehabilitación, reeducación y reinserción en condiciones que garanticen la tranquilidad y la paz social. La Corte de Constitucionalidad, en un comunicado oficial, determinó que el objetivo de la adición en el texto del Código Penal fue producto de una reforma cuya finalidad explícita era la de combate frente a actos de corrupción cometidos por funcionarios y empleados públicos que impiden precisamente la materialización de los principios constitucionales por los que el Estado se organiza. El pronunciamiento resalta que la decisión del tribunal tuvo en cuenta, como quedó plasmado en las consideraciones, desestimar las argumentaciones vertidas relacionadas con la eventual prisión de los funcionarios condenados por ilícitos relacionados con la función pública y la administración de justicia, y que en todo caso la conmuta es una facultad discrecional del juzgador que permite la conversión de un tipo de sanción, en este caso la privativa de libertad, por una de distinta naturaleza. Ok, les voy a explicar ahorita en qué consistió esta declaración de esta solicitud de inconstitucionalidad general parcial, para que entendamos. ¿Tiene su código penal por ahí? Váyanse al artículo 51, que es el que regula cuáles son los delitos que son inconmutables. Entonces, el artículo 51, Código Penal, regula la conmutación. Conmuta es cambiar pena privativa de libertad por algún pago económico. No se otorgará residentes y delincuentes habituales, aquellos que viven entrando cada rato. Condena por hurto o robo, son delitos patrimoniales, no permiten la conmuta. Cuando así lo prescriban otras leyes, hay leyes que dicen no es conmutable. Cuando apreciadas las condiciones del penado, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho se establezca a juicio del juez su peligrosidad, hasta llegamos al número 7, que se agregó por medio de la ley contra la corrupción. Y lo que regulaba era a los condenados por delitos contra la administración pública y la administración de justicia. Pero hay gente que hay delitos de una pena entre los 5 años o un poquito menos y no le permite conmutar. Yo, como les digo, aquí yo no me dedico a la política, yo me dedico al derecho y no pretendo quedar bien con nadie, pero yo sí apoyo lo que hizo el abogado García Merlos. Si no es correcto de que no esté ahí. Esto fue una decisión de la Corte, fue una decisión política. Ustedes me van a decir, pero es que por eso Guatemala está como está. No se trata de eso. No se trata de estar defendiendo a estas personas, sino que simple y sencillamente que la ley sí lo permite. ¿Verdad? Muchas veces la gente dice, acusan a los jueces por si es alguien que la gente quiere que se quede presa, pero porque la gente quiere. Entonces lo que hacen las personas ahí dicen, de plano que le va a pagar al juez y por eso se va, ¿no? Y la ley lo permite. La ley lo permite. Entonces, ese es el problema con ese tema, que no es por lo que la gente diga, sino que es lo que la ley lo permite, y en este caso la ley lo permitía, y les voy a compartir esa inconstitucionalidad. Vamos a avanzar otro poquito con las clases. A partir de los artículos 262 al 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala del año 65, vigente hasta el 23 de marzo, que fue el golpe de Estado de Efraín Ríos Montt, se puede comprobar que la Corte de Constitucionalidad de esa época estaba determinada por las características propias del sistema de control constitucional difuso o americano, que tiene su raigambre en el derecho anglosajón. Este sistema de control constitucional propició la creación del Tribunal o Corte Constitucional ubicado dentro de la organización de los tribunales que conforman la estructura orgánica del Poder Judicial, uno de los 3 principales organismos del Estado. Por su lado, en el artículo 262 de la Constitución, en referencia, se establecía, estamos hablando de la Constitución del 65, que el presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia lo era también de la Corte de Constitucionalidad. Estamos dentro del mismo ambiente, pero por eso había que desvincularse del Poder Judicial. O sea, sí, definitivamente es una función
jurisdiccional de función judicial, pero fuera del órgano, para poder que no se viera involucrado en este tipo de situaciones, la cual también integraban otros magistrados de la misma corte, y los magistrados restantes eran sorteados entre los magistrados de las salas de las cortes de apelaciones y el Tribunal Contencioso Administrativo. Dentro del sistema de control constitucional difuso o americano, el Tribunal Constitucional guatemalteco conocía de la acción de inconstitucionalidad contra las leyes o disposiciones gubernativas de carácter general que contuvieran vicio parcial o total de inconstitucionalidad, la cual solo podía declararse con el voto favorable de por lo menos 8 de sus miembros. La Corte se conformaba en ese entonces con 12 magistrados. Por su importancia, ya que versa sobre la legitimación activa para promover la acción de inconstitucionalidad general o abstracta, así como sobre los efectos de la sentencia que declare tal situación, se transcriben los artículos 264 y 265 de 1965, que estipulaban en su momento. Repito, estos son artículos de la Constitución del 65. 264, el recurso de inconstitucionalidad podrá interponerlo el Consejo de Estado, que no existe, el Colegio de Abogados por decisión de su Asamblea General, el Ministerio Público por disposición del Presidente de la República. En ese entonces sí dependía. El Ministerio Público estaba bajo jurisdicción del presidente. Tomada en Consejo de Ministros, dicha institución será parte en todo caso, aunque no sea recurrente. 4. Cualquier persona o entidad a quien afecte directamente la inconstitucionalidad de la ley o disposición gubernativa impugnada, con el auxilio de 10 abogados en ejercicio. ¿Se acuerdan que les mencionaba esto? Que, o sea, una persona individual para poner una inconstitucionalidad necesitaba el auxilio de 10 abogados. Hoy en día le pueden poner de 25 y al 2 por 1. Hoy en día hay una gran cantidad de abogados, pero estamos hablando de 1965. Recuérdense, siempre les pongo el ejemplo que por qué el Código de Notariado regula de que en ese entonces podían ejercer el notariado incluso los jueces de primera instancia. ¿Por qué? Porque había muy poco abogado. Imagínense de dónde iban a sacar 10 abogados. Yo considero que esta decisión le dijeron, bueno, si tanto es le dejamos abierta la puerta, se lo hacemos difícil, casi imposible, pero no puede decir que no se lo dejamos hacer. Por su lado, la Corte podrá decretar la suspensión de la ley o disposición gubernativa si la inconstitucionalidad fuera notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables. La suspensión será de efectos generales y se publicará en el Diario Oficial al día siguiente de haberse decretado. Para decretar la suspensión bastará el voto favorable de la mayoría absoluta del total de miembros de la Corte de Constitucionalidad. En la ley constitucional correspondiente se regulará todo lo relativo a esta materia. ¿Cómo se puede deducir la legitimación popular? Es decir, que lo podía hacer cualquiera, era muy restringida, ya que una persona particular debía contar con el auxilio de 10 abogados en ejercicio. Eso era algo imposible en esa época. Imposible. Contrariamente a lo que sucede actualmente, en donde únicamente se necesita el auxilio de 3 abogados colegiados activos para instar la promoción de una acción de inconstitucionalidad general o abstracta. El citado con anterioridad, artículo 265 constitucional, establecía cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad total de una ley o disposición gubernativa de carácter general, esta quedará sin vigor, y si la inconstitucionalidad fuera imparcial, quedará sin vigor en la parte declarada inconstitucional. En ambos casos dejarán de surtir efecto desde el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial. Bueno, ¿se acuerdan el tema que estábamos hablando de la inconmutabilidad de las penas, que fue planteado por el abogado García Merlos? Bueno, vamos a ponerles ahorita esa resolución judicial para que la analicemos. Y ustedes me dan su opinión, se las voy a cargar al finalizar la clase, también en el Drive. Derecho.
ahorita se las voy a compartir y la vamos a analizar. Y necesito su opinión, como siempre, desde el punto de vista jurídico. Eso de decir, que se pudran en la cárcel, esa no es una expresión jurídica, es una expresión pues biliosa de alguien que no conoce el derecho. Nosotros sabemos que la gente no se debe de poder ir en la cárcel. No es de que uno no considere que ese debería ser así, sino que son expresiones que tienen que ir de la mano con el uso de la ley, ¿verdad? Ok, ahorita lo tenemos acá. Ok, ahí ya se alcanza a ver, me imagino. Vamos a ir analizando algunos tips de estos, como les digo, se los voy a compartir. Sí, ahí ya se ve. Bueno, para empezar, ¿de dónde saqué esta inconstitucionalidad general parcial? Es el expediente 4099-2020 que ustedes sí ingresan al área de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y en la parte de búsqueda de jurisprudencia les aparece ahí y el buscar por el número del expediente, ahí les va a aparecer y así les va. Ok. Vamos a analizar entonces esta inconstitucionalidad. Aparece la fecha. Vamos a ir a lo punto importante. Se tiene en la vista para dictar sentencia la acción de inconstitucionalidad de carácter general parcial promovida por el abogado Julio Roberto García Merlos García, en contra del inciso 7 del artículo 51 del Código Penal. El solicitante actuó, aquí podemos ver los requisitos, con su propio auxilio y el de 2 abogados más, lo que suman ¿cuántos abogados que se necesitan? 3. Es ponente en el presente caso el magistrado presidente Roberto Molina Barreto, quien expresa el parecer del tribunal. Bueno, fundamentos de la impugnación. Esto, de lo expuesto por el solicitante se resume la normativa señalada de vicios de inconstitucionalidad, inciso 7 del artículo 51, colisiona con los artículos 17, 19, 44, 141 y 203 de la Constitución Política de la República. Eso es lo primero. Saquen su constitución y veamos en qué puede afectar eso. También está escrito acá, pero lo vamos a analizar nosotros. Vamos a empezar con el artículo 17. No hay delito ni pena sin ley anterior. Aquí se está refiriendo a que no son punibles las acciones o omisiones que no estén calificados como delito o falta y penados por la ley anterior. De esta sí tengo mis dudas que afecte. La del 19 sí. ¿Por qué? Porque el sistema penitenciario, de acuerdo al artículo 19, debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir con el tratamiento de los mismos. Bueno, aquí es algo que tenía que colocar el abogado, pero realmente todos los que en algún momento hemos entrado a sea de visita o de la forma que sea,
sabemos que el sistema penitenciario no sirve para eso. Puede servir para muchas cosas, menos para eso. Artículo 44 habla de derechos humanos. 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ellas, son inherentes. Bueno, aquí la jaló bien, me parece. Vamos a ver con 144. Ahorita estamos analizándolo nosotros, no quiere decir que ellos tienen su explicación ahí. 141. La soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Hace referencia a esta, aplicaría en el caso, como les dije, así como lo que está haciendo el presidente Bukele. Y 203, esto ya es organismo judicial, el artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad para juzgar. Según los interponentes, en este caso, tiene colisión con estos artículos. Esto fue declarado sin lugar la inconstitucionalidad y nos vamos a ir de una vez a donde hasta el final está el por tanto. Son 30 y pico de páginas que no vamos a ver ahorita. Por tanto, por disposición del artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, conforme al artículo primero del acuerdo de la CC, la otorgó parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad general promovida por Julio Roberto García Merlos. Como consecuencia se mantiene incólume, es decir, sin cambiar la frase, la conmutación no se otorgará en la norma cuestionaria y se declara inconstitucional el inciso 7 del artículo 51 a los condenados por delitos contra la administración pública y la administración de justicia, la cual pierde vigencia por razón de lo decidido en este fallo. Eso es lo que pierde, pero como estamos ante un nivel de control concentrado, aquí lo que estaba pasando, esto no quedó así. Esto lo que se está diciendo es de que a final de cuentas quedaba extraído del ordenamiento jurídico esa situación. Recordemos que el magistrado Roberto Molina Barreto pues fue vicepresidenciable de la licenciada Suri Meite Río Sosa. O sea, hay que recordar también un poquito el entorno político de esto. Pero vamos a seguir con ¿qué era lo que pretendían con esta inconstitucionalidad? Fundamentos jurídicos de la impugnación. De lo expuesto por el solicitante se resume la normativa. Señala de vicios de inconstitucionalidad. Aquí dice cuáles son los vicios. El inciso cuestionado del artículo 51 no atiende al principio de proporcionalidad de las penas. Eso era lo que decía el noticiero. Es que aquí no se está hablando de la pena, porque lo que se pretende es que tengan derecho a conmutar la pena, el cual debe ser observado por el legislador al momento de crear la norma. Dicho principio sirve de límite a la arbitrariedad de los poderes públicos. La Corte de Constitucionalidad ha sostenido en su jurisprudencia que las penas exageradas, exacerbantes o notoriamente desmedidas con relación a la prevención de la conducta proscrita pueden ser cuestionadas por falta de proporcionalidad bajo el parámetro de la razonabilidad, mediante el método consistente en comparar la pena cuestionada con los que el legislador ha señalado para otros casos análogos. En el presente caso, al aplicar este método, se puede llegar a la conclusión que la inconmutabilidad de la pena de prisión establecida para los delitos contra la administración pública y administración de justicia es irrazonable y viola el principio de proporcionalidad, en tanto que el legislador no tomó en consideración que el Código Penal, dentro del catálogo de delitos contra la administración de justicia y administración pública, se encuentran delitos menos graves y tipos penales que tienen una pena de prisión cuyo límite mínimo los haría conmutables. Fíjense que hay algo que tenemos que analizar con respecto a esto, y que es
que el hecho de que le pongan más años de prisión a una persona, eso no vamos a tener el resultado de que por ese motivo la gente se va a portar mejor o no va a cometer esos delitos. Eso es algo que se debe de analizar. Entonces, no crean, les pongo un ejemplo. ¿Qué hace con ese tipo de delitos Estados Unidos? Porque la mayoría, los casos que he tenido, mire, lo quieren extraditar. ¿Qué pasa con un extraditable? Se lo pueden llevar o no se lo pueden llevar. Entonces me dice, mire, ¿cuál es la diferencia? Mi recomendación regularmente es, mire, mi estimado, y lógicamente después de ver si está involucrado, que la mayoría de casos sí están involucrados, y no les digo que nunca se equivocan, pero Estados Unidos cuando le ponen el dedo a alguien por narcotráfico es que sí está involucrado. Entonces lo que le dije es, simple y sencillamente, se va para allá, coordina abogado allá, depende del estado que lo está reclamando, y va a tener que abrir la boca, va a tener que dar algo de dinero, pero usted va a salir en poco tiempo. Usted va a salir en muy poco tiempo. Entonces, sí es importante que se analice eso. Mientras que aquí en Guatemala creen que por ponerle 25 años, ponerle cierta cantidad de prisión a una persona, con eso se va a reformar, y no es así. La verdad es que eso no es así, no va a cambiar. Continuando. Veamos acá este análisis. El solicitante realizó un cuadro sinóptico en el que describe una serie de delitos contra la Administración de Justicia, así como los delitos contra la Administración Pública, que en el Código Penal están sancionados con penas menores a 5 años de prisión o con multa. Esto con el objeto de resaltar que la naturaleza de los delitos menos graves es precisamente que son conmutables, y de esa cuenta la norma denunciada como inconstitucional resulta ser una excepción, arbitraria, descontextualizada, incoherente con la legislación procesal. O sea, no tiene razón de poner penas de 3 años y que éstas sean inconmutables, y lo estamos declarando como delitos menos graves. Luego, aquí vemos los delitos a los que se refería: atentado, pues pegarle a un policía o a alguien de la policía municipal; resistencia, agravaciones específicas de estos delitos; desorden público, ultraje a símbolos nacionales; desobediencia. Miren, un delito de desobediencia es tan sencillo: denegación de auxilio en casos de perturbación. Y aquí se va con todos estos temas que se pretendían sacar del ordenamiento jurídico. Vamos a llegar a las conclusiones. Ok. En relación al artículo 19, entonces aquí empieza a indicar si aplica, o sea, si tiene un choque o no en cada uno de los artículos, y en este caso el artículo 19. Veamos si es aplicable. La norma señalada inconstitucional denota que el legislador, al prever el carácter inconmutable de la pena de prisión para los delitos contra la administración pública y administración de justicia, impide para cualquier supuesto de comisión y sin importar las circunstancias concretas del hecho bajo juzgamiento la conmutación de la pena impuesta, cualesquiera que sea, incluso en aquellos casos conforme al artículo 50, inciso primero del Código Penal, sería viable la aplicación del sustitutivo penal. Por ende, al regular el carácter inconmutable de la pena privativa de libertad, el legislador ha desconocido los principios rectores del ejercicio de la potestad punitiva estatal referidos a la readaptación social, reeducación y resocialización de la persona condenada. Es decir, que el hecho que le pongan mucho no quiere decir que con eso la persona se va a resocializar de una mejor forma, impidiendo al juez llevar a cabo tal análisis, haciendo imposible en los casos que así lo harán viable. Fíjense que muchas veces hay delitos que son, uno de abogado le llama, son los menos graves o de bagatela, es decir, es una tontera, ¿no? Pérdida de tiempo le llama uno.
pero muchas veces los jueces tienen prohibición por la ley para dar medida o desjudicializar eso. Y eso sí se la complican a uno porque en el presente caso, el abogado García Manos promueve la inconstitucionalidad general contra el inciso 7 del artículo 51. Y los argumentos de confrontación formulados por el solicitante se fundamentan esencialmente en que la normativa aludida contiene vicios de inconstitucionalidad al colisionar con los artículos 17, 19, 44, 141 y 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, razón por la que debe ser expulsado del ordenamiento jurídico, que ahora era lo que se pretendía. Finalmente llegamos al por tanto, que por esa disposición del artículo 156 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, se otorgó parcialmente con lugar. Esa fue la resolución. Bueno, vamos a continuar con las últimas diapositivas. No obstante lo dispuesto en el párrafo que antecede, cuando se hubiere acordado la suspensión conforme al artículo 264 de la Constitución, los efectos del fallo se retrotraerán a la fecha en la que se suspende, a la fecha en que la suspensión hubiere sido publicada. Contra la sentencia que dicte la Corte de Constitucionalidad no habrá recurso alguno. ¿Qué modalidades pueden tener estas que se pueden? No. Ok. Pues acá podemos ver. Vamos a ir ahora un poquito a la ley. ¿Qué nos regula la ley con respecto a esto? Ya vemos 114 y 115. Vamos primero al artículo 116, inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. Y en los casos concretos, todo proceso
de cualquier competencia o jurisdicción en cualquier instancia y en casación hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, como excepción o como incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Ese es el fundamento que quería encontrar antes de llegar a esto. Por eso decimos que cuáles son las diferentes modalidades del trámite de la inconstitucionalidad, como acción, como excepción y como incidente, siendo su fundamento el artículo 116. Vamos ahora a la tramitación de inconstitucionalidad en los casos concretos. Primero tenemos que ver la competencia. En los casos concretos, la persona a quien afecte directamente la inconstitucionalidad de una ley puede plantearla ante el tribunal que corresponda según la materia. El tribunal asume el carácter de tribunal constitucional y si se planteara inconstitucionalidad en un proceso seguido ante un juzgado menor, este se inhibirá inmediatamente de seguir conociendo y enviará los autos al superior jerárquico que conoce de la inconstitucionalidad en primera instancia. Tenemos el 121 que nos habla sobre la inconstitucionalidad como una única pretensión. Como única pretensión en la acción de inconstitucionalidad, en casos concretos interpuesta la demanda, el tribunal dará audiencia al Ministerio Público y a las partes por el término de 9 días. Vencido el término, podrá celebrarse vista pública si alguna de las partes pudiera. El 123, estoy recalcando solo algunos que son muy puntuales. En los casos concretos, 123, en los casos concretos, las partes podrán plantear como excepción o en incidente la inconstitucionalidad de una ley que hubiera sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación, o que de cualquier otro modo resulte el trámite de un juicio, debiendo el tribunal pronunciarse al respecto. Puede ser el trámite en cuerda separada, el trámite de la excepción de inconstitucionalidad y otras excepciones. La suspensión del proceso me parece interesante en el artículo 126. El proceso se suspenderá desde el momento en el que el tribunal de primera instancia dicte el auto que resuelva lo relativo a la inconstitucionalidad hasta que el mismo cause ejecutoria. El tribunal solamente podrá seguir conociendo de los asuntos a que se refiere el artículo 129 de esta ley. Y el 129 regula las facultades del tribunal, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior. El tribunal podrá seguir conociendo de los incidentes que tramiten en pieza separada, de lo relativo a los bienes embargados, su conservación y custodia y del desistimiento del recurso de apelación. Entonces, dentro de las modalidades que tenemos, cuando nos referimos a que sea como acción, el poder de accionar es un poder jurídico de todo individuo en cuanto tal. Existe aún cuando no se ejerza efectivamente y más adelante añade que una teoría que trate de explicar la naturaleza jurídica de la acción debe partir de la base necesaria de que cualquier súbdito tiene el derecho a que el órgano jurisdiccional competente considere su prevención expuesta con arreglo a las formas dadas por la ley procesal. El derecho es la porción mínima indiscutible de todo este fenómeno, el derecho a la pretensión de la jurisdicción. Como excepción, en este primer sentido, la excepción es, en cierto modo, la acción del demandado. Era el alcance del texto clásico Reus in exceptione actor
y añadiendo que entre otros, el sentido que interesa mostrar agrega adelante que un derecho de defensa genéricamente extendido corresponde a un derecho de acción genéricamente entendido. Ni uno ni otro preguntan al actor o al demandado si tiene razón de sus pretensiones, porque solo se puede saber si el día de la cosa juzgada. Por su lado, se reconocen dos clases de incidentes: los incidentes comunes no suspensivos y los incidentes especiales suspensivos, es decir, que suspenden el proceso, como se establece en la ley del organismo judicial, la cual determina que toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado en la ley procedimiento deberá tramitarse como incidente. ¿Podemos preguntar qué es un incidente? Sí. Investiguemos más sobre lo que es un incidente, su fundamento en la ley del organismo judicial y tipos de incidente. Y distingue entre los que ponen obstáculos al curso del asunto, que se suspenden en tanto que el incidente se sustancia en la misma pieza. Esto está establecido en el artículo 136 del mismo cuerpo legal. Ok, el artículo 136. Omisión de requisitos. Si en el memorial de interposición se hubiera omitido requisitos, la Corte de Constitucionalidad ordenará al interponente suplirlos dentro de tercero día. 3 días es lo que le están dando para suplir los denominados previos. Vamos con el 139. Audiencia, vista y resolución de que de la inconstitucionalidad. Si no se dispone la suspensión provisional o en su caso se decreta esta, se dará audiencia por 15 días comunes al Ministerio Público y a cualquier otra autoridad o entidad que la Corte de Constitucionalidad estime pertinente, transcurridos los cuales se haya evacuado o no la audiencia. De oficio se señalará día y hora para la vista dentro del término de 20 días. La vista será pública y si lo pudiere el interponente o el Ministerio Público, la sentencia deberá pronunciarse dentro de los 20 días siguientes a la vista. Bueno, aquí hay varias cosas. Tenemos que analizar. En primer lugar, ¿puede una persona que interpuso algo o que ofreció alguna prueba, puede renunciar a esos derechos? ¿Se puede o no se puede? Ya los últimos minutos y me dicen por qué hay el fundamento. ¿Se puede o no se puede renunciar a derechos? Sí o no, y el fundamento es lo que me interesa. Se puede renunciar a derechos en los procesos. Esto es teoría general del proceso. No tiene nada que ver con la Constitución. O sea, con lo constitucional eminentemente. Sí. ¿Cuál es el fundamento de que se puede renunciar a estos derechos o a peticiones que se hayan hecho? El artículo 19 de la ley del organismo judicial. Artículo 19. Por otro lado, ¿qué más íbamos a mencionar de esto? El artículo 19 y 136 y 137. La omisión de requisitos ya lo habíamos visto, pero el 137, integración de la Corte por inconstitucionalidad de una ley. Cuando la inconstitucionalidad plantea sea una contra la ley
La Corte de Constitucionalidad se integrará con 7 miembros en la forma prevista en el artículo 269. Gracias, Sergio. Danilo, si se puede renunciar a los derechos de acuerdo al artículo 19 de la ley del organismo judicial, es decir, que aunque se ofrezca algo, después se puede retirar a esto. Bueno, ¿consideran ustedes que debería estar vigente declarar inconstitucionalidad la conmuta en el caso de estos delitos contra la administración y administración de justicia? ¿Creen ustedes que debería estar así? ¿Creen que la ley se debería poner más estricta con cierto tipo de delitos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pero necesito un análisis de eso, un análisis jurídico, ¿verdad? Alguien que me digan, sí, yo considero que sí, porque eso coadyuvaría a que haya menos personas. Ahora bien, en ese caso, la línea 2, de muchos de esos casos de bastante impacto, les he de decir que ahí se pasaron llevando a enfermeras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que apenas lograron salir de prisión solo porque les dijeron firme, ¿no? Entonces, esas son las partes que muchas veces la población no se entera y no analiza el impacto que tiene sobre ellos. Muy bien. Ya llegando al final, mis estimados, pregunto si hay alguna duda o pregunta, algún aporte de lo que hemos visto el día de hoy. Dejo abierto el correo, cualquier tipo de observación, duda, participación o ejemplo. Muy bien, si no hay más dudas, mis estimados, damos por finalizada la presente clase y recordándoles que estamos al pendiente siempre por esta vía de comunicación. Y segundo, por favor, cuídense mucho durante sabemos que la próxima semana no habrá clase, pero por favor aprovechen a ponerse al día, temas de laboratorios, temas de examen, porque esta es la semana número 10, una semana más de clase, o una clase más y ya estamos listos para el segundo examen parcial, y luego son cuatro clases más para irnos al examen final. Entonces, ¿qué? Si no hay nada más que agregar, damos por finalizada la presente clase, deseándoles una excelente tarde.